Hola, mi nombre es Ileana Manga, estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales de la Uniremington sede Cúcuta. En esta oportunidad, para la materia Derecho Aduanero y Régimen Cambiario, voy a hablar un poco sobre la actualización aduanera para este 2021 a raíz de todo lo que ha sucedido también por la pandemia. Pues de pronto voy a abordar a grandes rasgos algunos temas que traen consigo este nuevo decreto que entró en vigencia en este año. Fue publicado el 7 de abril del 2021. Voy a empezar hablando sobre los decretos que anteceden a este decreto de este año, ya que pues toca como indagar sobre por qué, cuáles fueron las razones para que entrara en vigencia también este decreto, qué había mal o qué de pronto qué falencias tenían decretos anteriores, y por eso fue que tiene nuevas bondades este decreto que entró en vigencia este año. Bueno, primero que todo, en el año 1999 nace el decreto 2685 con una única resolución, la cual fue la 4240, que fue en el año 2000. Muchos años después de revisar todo el tema de la regulación aduanera, sale el decreto 390 el 7 de marzo de 2016, con sus 5 regulaciones y 3 criterios para entrar en vigencia, el cual el primer criterio entraba de una vez en vigencia su implementación. El segundo entraba en vigencia 30 días después de haber sido publicado y el tercero 2 años después. Este decreto no pudo entrar en vigencia, este tercer criterio no pudo entrar en vigencia y no se pudo llevar a cabo por presentar falencias e inconsistencias en su normativa. Sobre todo que no se contaban con recursos informáticos que requería exactamente la DIAN para poder acogerse pues a estas bondades de este nuevo decreto, ya que iba a facilitar muchos trámites y pues era como para que todos, por así decirlo, hablaran el mismo idioma y se realizara la operación aduanera de manera más fácil. Luego de esto nace el decreto 349 en el 2018. Este decreto modifica los dos anteriores, pero allí nace un inconveniente. Ya tanto la DIAN como los agentes aduaneros y todos los de afuera o los que están por fuera de la autoridad aduanera, que es en este momento pues y siempre ha sido la DIAN, entra entonces este inconveniente debido a que ya no sabían a qué decreto acoplarse o en qué casos acogerse a cuál decreto. Entonces, por eso allí, pues luego de que entró a la dirección el señor José Andrés Romero, él fue el director, de hecho este año fue que salió ese director de la DIAN. Luego de realizar unos estudios, él determinó que tocaba realizar una modificación para unificar esos decretos y que entrara en vigencia un nuevo decreto, el cual fue el 1165. Este decreto tuvo su resolución, la cual fue la 046. Como dije anteriormente, este decreto 1165 unificó los 3 decretos anteriores. Sin embargo, en el 2020 trajo una nueva resolución, esto fue en enero aproximadamente, que fue la 011. De esta resolución sale un proyecto de decreto, el cual es el que entró en vigencia este año, que es el decreto 360. Desde ese entonces, esta resolución, pues digamos que ya se venía como tanteando el terreno para poder sacar este nuevo decreto. Allí llega la pandemia. Entonces, todo esto generó todo tipo de retos para poder pues continuar con la operación aduanera a pesar del impacto que ha tenido el COVID-19, que es la pandemia que seguimos viviendo. En ese momento se puede decir que el COVID trajo ciertos beneficios
exactamente a dos figuras que estaban por caducar en estos decretos, en este último decreto que fue el 1165, como lo son los UAP y los ALTEX. Los UAP son los usuarios aduaneros permanentes y los ALTEX son los usuarios altamente exportadores. Cabe recordar que en el decreto 390 es que estas dos figuras aparecen y solo tenían vigencia de trabajar hasta el 2020. O sea, en el 2020 ellos ya dejaban de tener su vigencia dentro del régimen aduanero. Pues como la pandemia llegó, esto llevó a que se expidiera un decreto el 19 de marzo del 2020, que fue el decreto 436, donde los UAT y los ALTEX que iban hasta marzo de 2020 se prorrogaran hasta el 31 de mayo de este mismo año. Lo que acontece en este caso es que como no se tenía conocimiento de qué impacto, o sea, que el COVID-19 iba a tener un impacto tan grande, pues no se sabía que veniera una pandemia, por esa razón dieron esa prórroga. Y sin embargo, ese decreto se fue prorrogando hasta que salió el decreto 360. Igualmente, en la resolución 046 salió una figura que la DIAN llamó usuarios aptos. Estos usuarios anteriormente en el decreto 436 eran usuarios de riesgo bajo, pero ya entrando en la resolución 046, como ellos no estaban a nivel de decreto, por eso se incluyeron en esta resolución. Y pues la DIAN expide el decreto 1206, la resolución 1206, que fue donde se incluyó a estos usuarios aptos. Allí empiezan, como quien dice, a regir y a aceptarlos ya, como no dentro del decreto, sino dentro de la resolución. Igualmente la resolución es acogida por el decreto. Para junio de este año también, antes del decreto 1206, salió el 881, que modificaba de forma parcial todo el régimen, porque anteriormente pues teníamos el antecedente de todos los decretos que habían salido, y de cierta manera pues llegó a modificar parcialmente todo el régimen de aduanas colombiano que venía dándose hasta ese momento, dando la oportunidad a empresas y a personas que fueran a traer bienes que contribuyeran a reducir el impacto del COVID-19 y pues que estos pudieran entrar por tráfico postal. Cabe resaltar que estos decretos, el 881 y el 436, fueron transitorios. Después de todos estos cambios y sus impactos positivos y negativos que trajo consigo la pandemia por el COVID-19, en 2021, que es este año, entra el decreto 360, el cual trae bastantes modificaciones. Entonces, como venía diciendo, el gobierno nacional a través del decreto 360 modificó sustancialmente 148 artículos del decreto 1165 del 2019. Con esta disposición y estos ajustes relevantes, el régimen aduanero colombiano pues trajo esta reforma. Hay un listado pues que lo tengo acá a mi mano derecha, porque son bastantes las modificaciones que traen. Entonces, alguna de ellas es que se elimina la prohibición de realizar labores de transporte, consolidación y desconsolidación de carga y depósito de agentes aduaneros. Ellos tenían esta prohibición, entonces esa prohibición con este nuevo decreto quedó eliminada. Se realizan ajustes de concepto de análisis integral en los procesos de fiscalización de la DIAN. Se ajustaron los requisitos de habilitación y obligación de los agentes de aduana. Se crea la figura del usuario aduanero con trámite simplificado. Estos eran los usuarios aptos, los que mencionaba yo anteriormente. Entonces se elimina esta figura y se crea esta nueva figura.
se reafirma y se ratifica la expiración del plazo de vigencia de los usuarios aduaneros permanentes, que son los UAP, y los usuarios altamente exportadores, que son los ALTEX, una vez finalice la emergencia sanitaria por el COVID. La emergencia sanitaria por el COVID no ha finalizado. Entonces, este decreto ya puso fin a esos usuarios y precisamente a esos decretos que eran transitorios. Los nuevos UAT, que son los usuarios aduaneros con trámite simplificado, sustituyen a los aptos, los que yo mencionaba anteriormente. Se realizan cambios en las declaraciones de importación anticipadas en pro de facilitar y agilizar operaciones aduaneras, en especial aquellas relacionadas con obras de infraestructura pública. Se facilita el comercio electrónico al eliminar restricciones de valor y cantidad en las exportaciones de tráfico postal y en envíos urgentes. Debido a lo del COVID, debido a lo de la pandemia, por eso es que se modificó este artículo. Se elimina el allanamiento a sanciones como causal de reincidencia. Se aclara que las sanciones con base en el valor FOB se liquidan con la base en la tasa de cambio de la fecha de requerimiento especial aduanero. Se realizan ajustes en las garantías globales y se establecen nuevos requisitos para la habilitación de depósitos públicos. Y pues es importante porque dice que se amplían los documentos soportes en las declaraciones de importación, incluyendo los documentos establecidos expresamente en las disposiciones aduaneras o en normas especiales reguladoras y por otras autoridades. Entonces, pues a grandes rasgos, estas son las modificaciones que trae consigo este decreto y que pues ofrecen más bondades para todas las personas que pues de cierta manera quieren contribuir, sean empresas pequeñas o sean personas que quieran contribuir a reducir el impacto que ha traído esta pandemia. De hecho, también pues cabe destacar que este proyecto estaba en estudio desde antes de empezar la pandemia, este proyecto de este decreto. Muchas gracias por su atención.